Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Bien, a través del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, doctorado en Ciencias de la Investigación y de la Actividad Física y el Deporte, la asignatura Genética y Deporte, actividad de aprendizaje número 2, indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Alumno y doctorante David Sabel Sánchez Ángeles, grupo tercero. Docente el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Fecha y lugar: Ciudad de México, a 12 de noviembre del 2023. Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. La práctica de la cardiología deportiva comúnmente implica la evaluación de los atletas para destacar afecciones cardíacas determinadas genéticamente que pueden predisponer a arritmias malignas, insuficiencia cardíaca y muerte cardíaca súbita. El ejercicio de alto nivel puede conducir a una remodelación cardíaca, eléctrica y estructural que imita las afecciones cardíacas hereditarias, a menudo denominadas zona gris. La diferencia entre corazón de atleta y patología puede ser un desafío. A menudo requiere de todo el arsenal de investigadores disponibles. Los estudios genéticos realizados en los últimos 30 años han identificado muchas de las variantes genéticas que sustentan las afecciones cardíacas hereditarias, y los avances tecnológicos han transformado las pruebas genéticas en una herramienta clínica más disponible y accesible que pueden ayudar al diagnóstico del tratamiento y el propósito de las afecciones. Pruebas genéticas en las enfermedades cardíacas hereditarias. La mayoría de las afecciones cardíacas hereditarias se heredan de forma autosómica dominante, lo que significa que existe un riesgo del 50% de transmisión a la descendencia. Dependiendo de la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas causantes de la enfermedad, patógenas o probablemente patógenas en hasta un 70% entre los pacientes. El asesoramiento genético es esencial antes de cualquier individuo se someta a pruebas genéticas, y debe de ser realizado por profesionales de la salud capacitados, idealmente trabajando dentro de un equipo multidisciplinario en centros especializados. El objetivo es ayudar a los pacientes a comprender y gestionar las implicaciones psicológicas, sociales, profesionales y éticas y legales de una prueba genética, así como recopilar información para otros miembros de la familia, incluidos síntomas cardíacos y no cardíacos. Cuando se identifica una variante genética causante, en el caso índice, a menudo denominado probado, los familiares pueden ser sometidos a pruebas genéticas para detectar la misma variante, un proceso conocido como prueba predictiva o en cascada. A los portadores asintomáticos sin fenotipo clínico, denominados genotipo positivo, fenotipo negativo, se les pueden ofrecer vigilancia clínica y asesoramiento reproductivo. Se puede considerar un enfoque más cauteloso en situaciones donde la base genética de la enfermedad es más completa. También es necesario un enfoque cauteloso al considerar las pruebas genéticas en niños, cuando es necesario considerar cuestiones de consentimiento, las implicaciones a largo plazo de una prueba genética positiva y la penetrancia de la enfermedad relacionada con la edad. Nomenclatura, técnicas e interpretación de resultados. Las pruebas genéticas cardíacas se han transformado con la llegada de las técnicas de secundación de próxima generación. Los resultados de las pruebas genéticas no son binarios, sino que representan un aspecto de patogenicidad. Las variantes se agrupan en 5 clases, según las directrices del Colegio Americano de Genética, Medicina y la Asociación de Patólogos Moleculares. Cuando existe evidencia suficiente para considerar una variante como causa de una enfermedad, se clasifica como patógena clase 5 o probablemente patógena clase 4. Cuando la evidencia indica que es poco probable que la variante cause enfermedad, se clasifica como benigna clase 1 o probablemente benigna clase 2. Cuando hay pruebas insuficientes o contradictorias, las variantes se clasifican como variante de significado incierto, BUS clase 3. Pruebas genéticas en cardiología deportiva. La identificación, evaluación y tratamiento de las pruebas son una parte integral de la práctica de la cardiología deportiva, ya que las pruebas están implicadas como una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares en atletas jóvenes mayores de 35 años.
La miocardiopatía hipertrófica representa la mayoría de las muertes en un registro nacional en los Estados Unidos, mientras las miocardiopatías arritmíticas (MCA) han sido reportadas como la principal causa de muerte en el noreste de Italia. En un intento por minimizar tales tragedias, los esfuerzos preventivos incluyen una evaluación específica de las personas de alto riesgo, así como una detención más amplia de las personas de bajo riesgo. Los atletas con síntomas cardíacos, antecedentes familiares de ICC o SCD a una edad temprana, y aquellos son electrocardiogramas o rasgos estructurales sugestivos de enfermedad cardíaca, deben ser remitidos a centros especializados para una evaluación integral. Recientemente se propuso a un alcance más amplio, donde las pruebas genéticas se utilizan con fines de diagnóstico y pronóstico, incluido la terapia médica, guía y la prescripción del ejercicio. Las pruebas genéticas se incorporan a las pautas de ejercicio contemporáneas, que tienen como objetivo promover la participación segura en el ejercicio a través de una prescripción de ejercicio personalizado para atletas recreativos y de élite. Guía para las pruebas genéticas en deportistas. Deben participar personas con experiencia en cardiología deportiva, pruebas genéticas cardíacas y diagnóstico en el tratamiento de CPI. Los componentes claves se describen en el resumen gráfico e incluyen lo siguiente. 1. Evaluación clínica integral para determinar si los hallazgos indican cambios fisiológicos o patológicos en el atleta. Los médicos deportivos, cardiólogos, fisiólogos, cardíacos, enfermeras genéticas y genéticas clínicas requieren experiencia pertinente para su función en el diagnóstico. 2. El asesoramiento genético previo a la prueba proporciona información y apoyo psicológico al deportista y debe ser realizado por profesionales sanitarios debidamente formados. 3. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas es importante para determinar que se analizan los genes correctos para determinar el fenotipo correcto, así como para la interpretación precisa de los hallazgos. 4. El asesoramiento genético postprueba proporciona los resultados y revisa las posibles implicaciones para el deportista. El apoyo psicológico puede ser necesario cuando un atleta ha enfrentado incertidumbre o estrés significativo o en caso en que se ha excluido de los deportes competitivos. 5. El seguimiento clínico y la evaluación familiar será necesario para los atletas con un diagnóstico definitivo o problemas de ICC. Aspectos éticos y legales de las pruebas genéticas en deportistas. Existen aspectos éticos y legales específicos de las pruebas genéticas que deben tenerse en cuenta en los atletas competitivos y especialmente en los profesionales ante la realización de las pruebas. La decisión sobre si se deben realizar pruebas genéticas debe tomarse después de un asesoramiento genético previo a la prueba. El asesoramiento genético debe incluir a todas las partes interesadas, clave para que el deportista desee competir en el proceso de toma de decisiones. Estos pueden ser o deben de ser familia, el médico, el club, representante del club, asociación deportiva, etcétera. Pero al mismo tiempo, es importante garantizar que las decisiones las toma el deportista sin presiones indebidas. Las partes relevantes deben ser plenamente informadas de los posibles resultados y las posibles implicaciones antes de realizar la prueba. El asesoramiento posterior a la prueba es fundamental dadas las posibles implicaciones psicológicas, financieras y de salud mental, específicamente si el atleta es excluido de su deporte o de su juego. Consideraciones especiales en niños y adolescentes deportistas. En el atleta pediátrico, las pruebas genéticas para el ICC deben seguir los mismos principios que en el atleta adulto, pero requieren algunas consideraciones especiales. Es posible que los niños no comprendan completamente las implicaciones futuras de las pruebas genéticas. Dependiendo de la edad del niño, puede ser necesario el asesoramiento genético en centros pediátricos expertos. Los centros especializados podrán facilitar un enfoque más integral de asesoramiento genético, incluida la asistencia de un especialista en salud mental infantil si fuera este necesario. Estos son algunos escenarios clínicos comunes: hipertrofia ventricular, dilatación de la cavidad ventricular, intervalo QT prolongado, arritmias ventriculares y dilatación aórtica. Conclusiones. Las pruebas genéticas en atletas pueden ayudar al diagnóstico, informar el riesgo y pronóstico de arritmias, guiar el manejo
incluida la información sobre la prescripción del ejercicio del atleta, y en última instancia facilitar un regreso al juego, seguro al deporte recreativo o competitivo. A medida que las pruebas genéticas se vuelven más disponibles, existe una expectativa cada vez mayor de que se considere como parte de una evaluación cardíaca integral en atletas cuando sea apropiado. Por lo tanto, es impredictivo que los profesionales de la salud involucrados en el cuidado del atleta comprendan las indicaciones, así como las fortalezas y limitaciones de las pruebas genéticas. Un asesoramiento adecuado antes y después de las pruebas garantizará que el atleta y todas las partes interesadas comprendan las posibles implicaciones de las pruebas genéticas en términos de repercusiones éticas, legales y financieras. Terminaremos nuestra presentación con un ¿sabías que el corazón es un órgano muscular localizado en el pecho, por detrás del esternón y costillas, construye la estructura más importante del sistema circulatorio. La función que desempeña es la de bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Este proceso garantiza que haya sido siempre suficiente el oxígeno y nutrientes para que el organismo funcione eficientemente. Nuestras referencias: Castelli, Melinda Gris, Cristina Basso, Elijah Burr, Leah Crotty, Perry Elliott, Cecilia González, Carcio Flavio, Jordi Inglis, en septiembre del 2022. Revista Europea de Cardiología Preventiva, volumen 29, número 12, en septiembre del 2022.